que es un día especial, ¿verdad? Es el domingo de resurrección. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con lo básico. Sabemos que nuestra salvación la vamos a obtener por fe. Ese es el único requisito que tenemos. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer. Y por la pura gracia de Dios, nosotros con eso ya tenemos la salvación. Ahora bien, la fe que nosotros tenemos, no es de ninguna manera una fe fanática, no es una fe irracional. No creemos en lo que alguien nos contó, sino que nosotros tenemos una fe fundamental. Nosotros creemos en lo que ocurrió, en una verdad histórica que se dio en este mundo y que tiene repercusiones en lo eterno, en lo espiritual y también en lo material. Nuestra fe entonces no es una fe muerta, es una fe viva. ¿Y por qué tenemos una fe viva? Porque aquel en el que creemos está vivo. Nada más por esto. Nosotros podemos investigar y podemos darnos cuenta que hay evidencia histórica de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No estamos creyendo, insisto, en un cuento, ni en algo que nos dijo cualquier persona, sea quien sea. Cualquier persona puede fallar, pero tenemos una verdad histórica, tenemos una certeza de lo que creemos. Vemos que todos los sistemas religiosos de este mundo tienen un lugar sagrado, que normalmente es donde yacen, están los restos de la persona que fundó esa creencia. Pero en cambio, nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos una tumba vacía, que ni siquiera sabemos dónde está, porque está vacía. ¿Para qué la andamos buscando? Hace algunos años estábamos viendo un documental de National Geographic, porque donde está el sepulcro, bueno, perdón, la parroquia del Santo Sepulcro en Jerusalén, pues tenía ya algunos problemas estructurales, entonces estaba como que se caía, como que todo esto, y entonces tenían que hacer ahí un trabajo profundo de restauración, y entonces iban a llegar hasta lo más profundo, iban a llegar hasta la tumba, pues, lo que supuestamente era la tumba del Señor Jesús. Y toda la narrativa que se estuvo dando en este documental era como que vamos a llegar a la tumba y la vamos a abrir, ¿no? Entonces así que tenían con la emoción de lo que iban a encontrar dentro de la tumba, todo el mundo tenía sus teorías y decían, pues llegaron al fin, después de meses de estar trabajando, llegaron a la tumba, la abrieron y ¿qué encontraron? Pues nada, estaba vacía. Pues eso ya lo sabíamos. Desde antes que empezaran, ya sabíamos que esa tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque la muerte no pudo retener al Señor Jesús. Y entonces, por esa misma razón, es por la que esa tumba está vacía. Sin embargo, el Señor Jesús tuvo que morir. Era algo indispensable, era algo que tenía que ocurrir porque no había otra manera de que pudiera entonces ser derramada la sangre de nuestro Salvador y por lo tanto, por esa sangre derramada es que nosotros podemos tener el perdón de los pecados. Entonces tenía que haber una muerte, la muerte del Cordero perfecto, del Cordero de Dios. Porque recordemos que el Padre no simplemente se olvida de nuestros pecados, los considera ya, no, pues ya te perdono y ya nos vemos, sino que esos pecados son pagados y son pagados a precio de sangre. Entonces, el perdón de pecados no es tan simple como nada más decirlo, no es tan simple como nada más declararlo,
sino que hubo un pago por ese pecado. Si leemos, por favor, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahí estamos. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. ¿Y esto por qué es? Pues porque sabemos que la sangre significa la vida. Y donde hay muerte, entonces la única forma de quitar esa muerte es teniendo vida. Entonces, por estas razones, por la que no puede haber una remisión, no puede haber un perdón de pecados si no hay un derramamiento de sangre. La sangre de un inocente o la sangre de un culpable. Así es como se instituyó este principio. La sangre entonces que pagó nuestro pecado no es nuestra propia sangre, que es como debería de ser. Sin embargo, la sangre del Hijo, de Dios Hijo, que se entrega voluntariamente por nosotros y que derramó en su propia voluntad, es por la cual nosotros tenemos la redención de nuestras almas. El pago de ese pecado nuestro fue pagado con la sangre del Cordero en la cruz. Leemos, por favor, Efesios 1:7. Que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces tenemos la redención por la sangre, el perdón de los pecados, por este derramamiento de la sangre. Vemos que en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento está apuntando hacia un Salvador, hacia un Mesías, hacia una persona de la que hablaron todos los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, y que apuntaban a esa persona que iba a venir a salvarnos, que iba a venir a redimirnos. No se tenía una idea muy clara de cómo iba a ser esto, porque no lo declara de esa manera la palabra. Pero sin embargo, cada una de las generaciones del pueblo de Israel que se estuvo levantando, tenían la esperanza de poder ver a ese Redentor, poder ver a ese Mesías en la forma que fuera. No tenían una idea muy clara, pero sabía que cuando llegara lo iban a ver y ellos pensaban que lo iban a reconocer. Vemos que el pueblo de Israel pasó por momentos muy difíciles a lo largo de su historia. Fueron dominados por un montón de naciones y en cada una de ellas ellos esperaban que viniera este Salvador, que viniera este Redentor para que los sacara de esa condición. Inclusive fueron, ¿se acuerdan? Fueron hasta esclavos en una nación extraña. Y ellos esperaban ver en acción a este Salvador y sin embargo no fue así, no lo vieron. Y más bien, en el momento en que sí vino, en el momento en que se manifestó este Salvador, el pueblo de Israel no lo supo reconocer. Y no solamente no lo supo reconocer, sino que ordenó su muerte. No nada más la consintió, la ordenó. Recordamos al gobernador en ese tiempo, el gobernador romano, Pilato. Él pidió al pueblo que dijeran qué hacían con este justo, porque él reconocía que era un hombre justo. Y el pueblo que dijo, crucifíquenlo. Y después de esto, dice Pilato, bueno, pues yo lo voy a crucificar, pero ustedes son los responsables, yo me lavo las manos. Y responde el pueblo en palabras que ellos mismos no le dieron la trascendencia que la vemos ahora. Leemos, por favor, Mateo 27:25. Pero dice, la que yo quería, dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros. Lo que sigue pasando el día de hoy. Vemos la condición que ha tenido el pueblo de Dios a partir de ese momento. Y si estaban mal, pues les fue peor, ¿verdad? Les fue peor, absolutamente. Y siguen mal.
Tan mal que el día de hoy realmente no conocemos ni dónde está el pueblo de Dios. Porque los que están en Israel, no creo yo que sean todos del pueblo de Dios. En fin, ese día, en el momento de su muerte, hubo grandes señales, entre ellas que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo se rasgó, dice la palabra, de arriba hacia abajo, quiere decir que lo rasgó el mismo Dios. Y entonces esa separación que había, que impedía que el pueblo se acercara a la presencia de Dios, quedó rota. Podemos ahora confiadamente acercarnos hasta la misma presencia de nuestro Dios. Porque ese velo fue roto, y ese velo fue roto porque ya no es necesario más sacrificio para poder entrar a este lugar que estaba reservado, a este lugar santísimo. El cuerpo de Jesús entonces es bajado de la cruz, es llevado a un sepulcro que no era suyo, y después de esto hubo silencio. Hubo silencio por un tiempo. Y al tercer día, un hombre, solamente un hombre, que es capaz de vencer a la muerte misma por sus propios medios, resucitó. Antes de él nadie lo hizo, después de él nadie lo hará, porque solamente una sola persona es capaz de resucitar por sus propios méritos. Vemos esto en Juan 21, por favor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de la mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, el primer día de la semana, que corresponde a nuestro domingo, porque el último día de la semana era el sábado, va María Magdalena al sepulcro, muy de mañana, apenas estaba amaneciendo, y ve que está quitada la piedra del sepulcro. Entonces María no sabe qué pensar. Dice, ¿y ahora qué pasa? Y corre de regreso a avisarle a los discípulos que en ese momento estaban escondidos porque tenían miedo. Habían visto que moría su pastor, ¿no? Su líder, su maestro, su rabí. Y dice, no, pues si eso le hicieron a rabí, a nosotros también nos va a llevar. Entonces estaban escondidos. Y a pesar de que estaban escondidos, aquí notemos que María Magdalena, ella sí fue así. ¿Verdad? Pero bueno. Entonces, va a avisar a los discípulos que estaban escondidos. Y entonces, de todos los que estaban ahí, Juan y Pedro corren a ver qué fue lo que pasó. Y llega primero Juan. Ve el sepulcro abierto, pero no entra, no se atreve a entrar. Pero llega Pedro, después, pero Pedro era más aventado, más valiente, y él sí entra. Y vamos a ver lo que dice aquí, por favor. Juan 20, del 4 al 8. Venían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto por el lienzo, sin inmediato ni para parte. Entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces, llega primero Juan, pero no entra. Después llega Simón Pedro, él sí entra y ve que están los lienzos y está el sudario que habían puesto sobre la cabeza de Jesús, enrollado aparte. Y después entra el otro discípulo, que es Juan, entra, ve y cree. ¿Qué fue lo que vio? Que creyó. Porque había visto, pero no había creído, ¿cierto? En cambio, cuando entra, ve, cree. ¿Qué fue lo que vio? Por lo que vemos aquí. Ve
que estaban ahí los lienzos con los que habían envuelto al Señor Jesús, pero no estaban puestos uno para un lado y el otro para el otro, sería lo lógico, sino que ven los lienzos que estaban ahí, y digamos que el hueco que estaba ahí donde estaba el cuerpo, ahí seguía. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesús pasó a través de los lienzos. ¿Y con esto qué se demuestra? Se demuestra que nadie lo movió. Si lo hubieran movido, entonces se hubieran llevado también los lienzos, o los hubieran puesto aparte para podérselo llevar. Pero si en cambio entras y ves los lienzos y ves el espacio donde debería estar el cuerpo y ya no está el cuerpo, entonces no queda otra opción más que ese cuerpo se levantó por su propio poder. Y entonces Juan creyó. Eso fue lo que vio el bueno de Juan. ¿Y estos lienzos dónde quedaron? No se sabe, se perdieron. No están en Turín. Nada más para aclarar el asunto. No están en Turín. Simplemente se perdieron. Bueno, después de esto, Jesús se aparece a María Magdalena, quien lloraba. Ella no entró, ella se quedó afuera llorando porque pensaba que se había robado el cuerpo del Señor, y estaba muy confundida y estaba muy triste por esta razón, ¿verdad? Vemos que también se aparece a muchos más, además de estos discípulos. Vemos en 1 Corintios 15, del 5 al 8, por favor, lo que dice el apóstol Pablo. Y se apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ok, esta carta de 1 Corintios se escribió más o menos en el año 55. Nos ubiquemos cómo está la cosa. En el año 55 habían pasado apenas unos pocos años, poco más de 20 años, después de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir? Muchos de los que presenciaron esto todavía vivían, estaban vivos en ese momento. ¿Cómo va a ser posible que Pablo esté escribiendo de algo que no fuera verdad? Pues inmediatamente se le van encima y dicen, oye, lo que estás diciendo es una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque nosotros estuvimos ahí y vimos que esto que tú estás diciendo no es verdad. Sin embargo, Pablo se atreve a escribirlo porque es verdad, porque es cierto. Esto nos da una prueba de que la resurrección del Señor Jesús es verdadera, es real, y nadie puede desmentir este relato. Ahora, 2000 años después, hay quienes lo dicen, pero no lo pueden demostrar. Pueden decir lo que quieran, pero no lo pueden demostrar. En cambio, la resurrección sí puede ser demostrada. Los discípulos, varios de ellos murieron como mártires precisamente porque no negaron en ningún momento que esta resurrección haya sido cierta. Tú no vas a morir, tú no vas a entregar tu vida por una mentira. Lo vas a hacer por algo que consideras que es verdad. Porque nadie es tan fanático como para que se pueda sacrificar por una mentira. Si tú sabes que no es cierto, en algún momento te vas a quebrar y vas a decir, no, no es cierto. Pero si realmente estás convencido, porque tú lo viste, porque estuviste ahí, pues pase lo que pase, tú no vas a negarlo. Y en esta condición fue que murieron varios de los discípulos. En ese momento fue importante, y para nosotros 2000 años después es importante el hecho de que Jesús
haya resucitado? Claro que sí. Si nada más hubiera nacido y hubiera muerto, hubiera sido importante, sí, pero no hubiera sido trascendente para nuestras vidas. ¿Por qué es tan importante la resurrección de nuestro Dios, del Señor Jesús? Leemos, por favor, 1 Corintios 15, del 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahí estamos. Entonces, si Cristo no resucitó, pues entonces tampoco nosotros vamos a resucitar. Y entonces, te mueres, ya, ahí se acaba todo. No hay ninguna esperanza. En ese momento cierras tus ojos a una oscuridad eterna, en que no pasa nada. ¿Podemos creer en una cosa así de absurdo? Yo sé que no, pero hay gente que se cree. Y eso es lo que le da sentido a su vida, que un día se van a morir y se acabó todo. Y por esa razón, pues vamos a darle, ¿no? Si lo único que tenemos es esta vida, unos pocos años, pon tú que llega a los 70, 80 años, bueno, ya exagerando, 90, pues hay que hacer todo lo que tengamos que hacer, porque después no hay nada. Y entonces no tendría absolutamente ningún sentido esta vida. De hecho, los que ya estamos un poquito avanzados en la carrera, pues ya qué esperanza tenemos. ¿Cuántos años nos pueden quedar? No veremos. Qué triste perspectiva. Leemos, por favor, 1 Corintios 15, 32. Si como, si como hombre batallón agresor contra fieras, ¿qué me aprovechas si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Eso es. Si los muertos no resucitan, entonces pues vamos a comer, a beber, a darle todo lo que el cuerpo pueda, porque de todos modos vamos a morir y de ahí se acabó absolutamente todo. Una vida inútil, una vida sin esperanza, una vida sin propósito. ¿Por qué? Pues porque te vas a morir y ahí se queda todo. Pero, si en cambio Jesús sí resucitó, entonces las cosas cambian radicalmente. Ya la historia es totalmente distinta. Leemos, por favor, 1 Corintios 9, del 24 al 27. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacerlo. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Así es. Entonces Pablo entendió esto perfectamente. Entonces decía, bueno, si un atleta se prepara, se abstiene, hace lo que tiene que hacer para ganar, ¿qué? ¿Una medalla? ¿Una coronita? Que era lo que les daban en ese tiempo. Pues nosotros, ¿cómo no nos vamos a preparar? ¿Cómo no nos vamos a esforzar si lo que estamos teniendo es una vida eterna? A veces no entendemos muy bien el concepto de eterno. Una vida que no se va a acabar nunca. Y en la cual vamos a estar en buenas condiciones, no vamos a estar enfermos eternamente, que es agradable. Algo que vamos a tener para toda la vida. Y esa vida ya la tenemos. Tenemos entonces que esforzarnos en no perderla. Por favor, Filipenses 3, del 7 al 11. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia,
y los he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no he tenido mi propia justicia, que es por la ley, sino por lo que la fe en Cristo, la injusticia que es el Dios por la fe, a fin de conocerle y poder decir de su resurrección y la anticipación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si él alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, aquí recordamos, esto lo escribe Pablo. Pablo era una persona muy preparada. Él estuvo recibiendo su instrucción en cuanto a las cosas de Dios del maestro más renombrado del tiempo. Entonces es como estar pues en la mejor escuela que nos puede ofrecer. La mejor escuela que se podía tener en ese tiempo la tuvo Pablo. La mejor educación, la mejor vida. Él era romano y además era fariseo. Él estaba en la carne, él estaba dirigido para gobernar el pueblo de Israel. Él iba a ser parte de Sanedrín. Y dice que todo eso lo tiene por basura. Hay otras traducciones que lo traducen más fuerte. Pero para él, todo eso no vale nada. ¿Por qué? Porque tuvo que renunciar a todo eso para ganar la vida eterna. Y nosotros a veces, como que no nos cae totalmente el asunto. ¿A qué tenemos que renunciar para tener la vida eterna? ¿A qué tenemos que renunciar para ser partícipes del Señor Jesucristo en la resurrección? El día de la resurrección, ahí nos vamos a ver todos. Yo espero que allí nos vayamos a ver todos los que estamos ahí. Porque ese va a ser un día glorioso. Porque Jesús resucitó. Y si Él vive, entonces yo también voy a vivir. Si Él resucitó, entonces yo también voy a resucitar. Ustedes también van a resucitar. Y en alguna manera, en un día determinado, vamos a vernos todos juntos, en un cuerpo glorificado, con un destino glorioso, reinando con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias. Padre bendito, te doy muchas gracias, porque tenemos esta esperanza viva, Señor, porque tenemos la total certeza de tu resurrección y por lo tanto, Señor, de que nosotros también somos partícipes de este acontecimiento tremendo. Te damos muchas gracias, porque no solamente, Señor, nos has perdonado, sino que nos has incluido en tu familia y nos has dado la promesa de una vida eterna que empezamos a vivir desde el día de hoy. Yo te doy muchas gracias, Padre eterno, por este hecho tan trascendente, Señor, que es accesible para nosotros, Señor, en todos sus beneficios. Yo te doy muchas gracias, Padre bendito, porque no negaste al Hijo para que fuera entregado por nosotros. Y por esa sangre derramada tenemos este perdón de pecados y también por su resurrección nosotros tenemos la esperanza de una vida nueva, de una vida mejor contigo, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.